Chicos, Claudia. Ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Muy bien, la producción de factor intrínseco y de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, en nuestra célula parietal también tenemos receptores muscarínicos, ¿ya? Ya cada 5 minutos Que van a ser, pero también recuerden, tienen receptores M1, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿qué número sería? 6. Bien, en pantalla, ¿no? Porque de mí Ya. queda como así. Tenemos célula parietal entonces. Ya no hay masaje ahí total. Sí, ya no hay nada. Ok. Y la activación del receptor, o sea, si yo acá tengo mi receptor, este es el neurotransmisor, que sería la acetilcolina, y tengo mi neuroreceptor aquí, que está en la membrana, ¿no? Ya lo veríamos aquí, pero ya después lo discutimos eso. Ahí tendríamos el receptor M3, proteína de transducción GQ, y todo el proceso, ¿no? Fosfolipasa C, inositol trifosfato, diacilglicerol, que me va a llevar a un aumento de la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, la acetilcolina en la célula parietal, ¿qué promociona? ¿Qué promociona? Síntesis de ácido clorhídrico. Entonces, antes de que existan los inhibidores de la bomba de protones, antes que existan los antihistamínicos H2, ranitidina, famotidina, cimetidina, se trabajaban con telencepina y pirenzepina, se trabajaban con fármacos anticolinérgicos, ¿ok? Se trabajaban con anticolinérgicos. En la actualidad existen, pero ya no se utilizan mucho, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y por qué no se utilizan, profesor? Porque son menos selectivos, ¿no? Si yo hablo de un anticolinérgico, puedo trabajar sobre muchos receptores colinérgicos y tener muchos eventos colaterales. Sin embargo, bomba de protones solamente encuentro aquí. Receptor H2 principalmente aquí. Entonces, la oportunidad de los eventos colaterales disminuye, la eficacia del fármaco y a través de la afinidad es mucho más selectiva a nivel de estas células que en otros tejidos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la telencepina y la pirenzepina. Pero como vuelvo a repetir, en la actualidad ya no se utilizan muchos los fármacos porque no son tan selectivos, no son tan específicos, habiendo otros medicamentos con mayor especificidad para el control de la hipersecreción del ácido clorhídrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Más o menos claro. ¿Sí? Bueno, no hay preguntas, ¿no? Ustedes no preguntan, ¿eh? Yo les doy la libertad de que pregunten. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito ya de los fármacos colinérgicos. Vamos a clasificarlos un poquito. Ok. Los fármacos colinérgicos
se van a clasificar en agonistas y antagonistas, ¿no? Vamos a hablar primero de los agonistas colinérgicos. Los agonistas colinérgicos se van a subclasificar, se van a tipificar en dos grupos y eso va a depender mucho de cómo actúen, cómo generen el agonismo. Va a ser un agonismo directo, agonistas directos. Y si hay directos, ¿cómo será el otro grupo? Indirecto. Claro, ¿no? Indirectos. Y ahí tenemos a los ésteres de colina, como la propia acetilcolina, la hemicolina, el carbacol, el betanecol. Ahora sí. La acetilcolina, hemicolina, metacolina, carbacol, betanecol, por ejemplo. ¿Ok? Y tenemos, como hay los ésteres de colina, también tenemos los alcaloides naturales. ¿Qué alcaloides hemos descrito hoy día? ¿De cuál hemos hablado? La pilocarpina, por ejemplo, la lobelina, la muscarina, la nicotina, principalmente. ¿Ok? ¿Esos son agonistas de qué acción? ¿Cómo es la acción? ¿Cómo es la acción? Directa. Directa, ¿verdad? ¿Y por qué se les llama agonistas directos? ¿Por qué se les llama agonistas directos? Porque esos agonistas trabajan directamente sobre el receptor, ¿ya? Directamente sobre el receptor. Si esta es la acetilcolina, este es el fármaco, el agonista directo. ¿Qué significa? Que va a interactuar directamente sobre el receptor colinérgico, ¿ok? Por ejemplo, muscarina. Puede ser nicotínico, pero en ese caso estamos hablando de muscarínicos. ¿Se entiende por qué se les llama agonistas directos? Cierto. Disculpe, doctor, ¿podría Sí. repetirlo, Sí, por favor? claro que sí. El agonista directo es aquel fármaco que trabaja directamente sobre el receptor y lo activa, imitando a la estructura del neurotransmisor. Eso es un agonista directo, trabaja directamente sobre el receptor. Y dirán, ¿y cuál es la diferencia con el otro agonismo? Sí, Claudia. Hola. Ah, o sea, de que el agonista directo va a cumplir la función de la acetilcolina, más no es como que Exacto. un aditivo. Exactamente, no lo imita la acetilcolina, se une a las zonas de reconocimiento de la acetilcolina y genera la respuesta colinérgica. Okay. O sea, podría decir que hasta puede reemplazarse. Sí, claro, imita a la estructura, entonces genera la acción, ¿no? Okay, Sí, gracias. muy bien. Entonces, pero cuando reconozcamos la acción del indirecto, yo creo que ahí se va a entender mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque el agonista indirecto, se le llama agonista indirecto, porque inhibe a la acetilcolinesterasa. ¿Quién es la acetilcolinesterasa? Vamos a ponerlo por acá. La que degrada ¿Quién la es la acetilcolina? La que degrada la acetilcolina. ¿Ven? En la imagen, ¿no? Encontramos a la enzima y está la enzima, ¿la ven? ¿Ven a la enzima? ¿Podría hacer un poquito de zoom, por favor? Ya, aquí.
¿Ustedes ven cuando yo movilizo el zoom de la pantalla? No creo, ¿o sí? No, que Cada se ve uno puede cuando hacer agranda eso, la imagen. No, cada uno le hace zoom. pero Ya, perfecto. cada uno puede hacer eso. No, yo sé, pero mejor lo borro y lo dibujo yo mismo. No hay problema. Entonces, vamos a hablar de eso porque eso es súper importante, ¿ah? Agonistas indirectos. Ya, vamos a hablar de los agonistas. Entonces ya saben, ¿ah? El agonismo directo es aquel agonismo en el que el fármaco interactúa directamente con el receptor y genera la activación del receptor. Ahora vamos a hablar de los agonistas indirectos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la neostigmina. Quitarle el negrito para que se entienda bien. La neostigmina, ribastigmina, la piridostigmina, el hidrofonio. Lo vamos a poner un asterisco, después les explico por qué. Los órganos fosforados. Y estos son tóxicos. Son los tóxicos, como por ejemplo el paratión. Paratión. A ver, otro más. Tacrina, por ejemplo, ¿no? Aunque tacrina ya no se utiliza, lo voy a borrar porque en realidad ya está en desuso, ¿ya? Donepezilo, este sí se utiliza bastante para lo que es demencia senil, Alzheimer, y dice el donepezilo, ¿ya? Ok. ¿Cómo actúa? Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver, voy a yo dibujar mi sinapsis. Entonces, tenemos ahí la neurona postganglionar o la preganglionar en este caso. Tenemos la exocitosis de acetilcolina al espacio sináptico. Y tenemos debajo al tejido efector. ¿Okay? Donde encontraremos al receptor colinérgico con el cual el neurotransmisor debe de interactuar. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? En el espacio sináptico, que es este espacio de comunicación entre las fibras nerviosas y el tejido efector, o entre fibra nerviosa y fibra nerviosa, a eso se le llama espacio sináptico. Aquí vamos a encontrar una enzima que es la acetilcolinesterasa. Y esta enzima va a destruir a la acetilcolina y la va a degradar en acetato y colina. Dos sustancias que no guardan relación ya con el receptor. Este es el receptor colinérgico. Entonces, cuando nosotros hablamos de agonistas indirectos, como por ejemplo pisostigmina, ribastigmina, fibrostigmina, nos referimos a aquellos fármacos que intervengan a la acetilcolinesterasa. Esa es su diana molecular. Ese es su objetivo terapéutico. Ese es el target de los agonistas indirectos. ¿Y qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder en ese momento en el que neostigmina, por ejemplo, bloquee a la acetilcolinesterasa? ¿Qué va a pasar con la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar, perfecto. ¿Y con quién va a interactuar? Con los receptores. Con los receptores. Por lo tanto, vamos a aumentar la respuesta colinérgica.
¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, seguros. Vamos a aumentar la respuesta colinérgica. Y es diferente entonces al agonismo directo, ¿no? Porque el agonismo directo trabajaban directamente sobre el receptor y ejercían la respuesta. En este caso, el agonismo indirecto se caracteriza por el bloqueo de la enzima. Y al bloquear a la enzima, aumentamos la concentración de acetilcolina y tenemos mayor respuesta colinérgica. Vamos a escribirlo aquí abajito de todas maneras para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Los agonistas indirectos tienen por mecanismo de acción la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Esta inhibición permite el aumento de la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico, aumentando la respuesta colinérgica. ¿Estamos bien, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, un poquito de ribastigmina o de piridostigmina. Ahí me faltó uno, pisostigmina. Ya, vamos a hablar un poquito de estos fármacos. Por ejemplo, fisostigmina, ¿ya? ¿Saben lo que es miastenia gravis? ¿Se acuerdan qué cosa es la miastenia gravis? Sí, doctor. A ver, ¿qué cosa es? Una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los receptores postsinápticos de la comunicación interneuronas, específicamente, bueno, en su mayoría receptores de acetilcolina. Muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa con la contracción muscular? Van a haber problemas de movimiento, prácticamente no van a, la acetilcolina no se va a unir a sus receptores sinápticos porque van a estar inhibidos, alterados. Muy bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que la acetilcolina comienza a perder receptores musculares. Y entonces, al perder receptores musculares, la oportunidad de que la acetilcolina ejerza una respuesta suficiente de contracción disminuye, ¿no? Disminuye. Por ejemplo, aquí en los ojitos de este niño o niña, vemos un cuadro de ptosis palpebral. Por ejemplo, no hay una fuerza suficiente para levantar los párpados. ¿Por qué razón? Porque comienza a perder justamente desarrollo de receptores que sean sensibles a la acetilcolina. Entonces, los pocos receptores sensibles tendríamos que activarlos para poder tener la respuesta de la contracción muscular, porque ya hemos descrito que la acetilcolina en la musculatura esquelética, ¿qué promocionaba? Contracción. ¿A través de qué receptores? ¿Cómo se llamaban los receptores? En la musculatura muscular esquelética. GP y GQ. No, en la musculatura esquelética, ¿cómo se llamaba? Los receptores colinérgicos.
N, ¿se acuerdan? Nicotínicos y muscarínicos. Ya, pero en el músculo esquelético, ¿qué receptores colinérgicos hay? Nicotínico muscular. Nicotínicos musculares, pues, nicotínicos musculares. Entonces, vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Esta es una placa mioneural, fíjense, voy a dibujar yo una placa mioneural. ¿Qué significa? Mio, músculo, neural, de neurona, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro receptor nicotínico, por decir. ¿Ya? Este va a ser nuestro receptor nicotínico. Tenemos pocos nicotínicos funcionando porque estamos en un cuadro de miastenia, ¿no? Entonces, llega el impulso nervioso, ese sería nicotínico muscular. Llega el impulso nervioso, sale la acetilcolina al espacio sináptico e inmediatamente se degrada. ¿Por qué? Porque está la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿habrá neurotransmisor que active al receptor o no? ¿Qué opinan ustedes? Nuevamente, ¿ya? Ha salido la acetilcolina al espacio sináptico, pero la acetilcolinesterasa la ha degradado, la ha destruido. ¿Habrá neurotransmisor que pueda activar al receptor o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Pero si el neurotransmisor se ha degradado, mira, ha seguido este camino, se ha ido, se ha destruido. ¿Habrá quien active al receptor o no? Ya no. No, doctor. Ya no, ¿verdad? Ya no, miren, ve. De lo que debía venir por esta vía, se fue por la vía de la enzima, se destruyó. Y entonces, en el músculo esquelético, ¿qué va a haber? ¿Contracción o relajación? Relajación. Relajación, ¿verdad? No, relajación. No me están entendiendo. Yo lo explico de nuevo, no hay problema. Para que haya contracción, la acetilcolina debe ingresar o debe interactuar con el receptor nicotínico muscular. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, el receptor nicotínico es un canal. Cuando la acetilcolina interactúa con el canal, se apertura, fluye sodio, entra calcio y promovemos la contracción. Promovemos la contracción. Pero si mi acetilcolina por la acetilcolinesterasa se está degradando, se está destruyendo, ¿qué va a pasar con esta contracción? ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer farmacológicamente? Bloquear a esta acetilcolinesterasa. Bloquearla. ¿Para qué? Para que haya un aumento de la acetilcolina y pueda haber contracción. Exacto, para que aumente la acetilcolina, interactúe con el NM y pueda activarse el canal, ingresar sodio, que aumente calcio y que haya contracción. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este niño, ¿no? Vemos aquí en este niño, ¿cómo está su musculatura palpebral? ¿Cómo es el párpado? ¿Contraído o relajado? Relajado, ¿verdad? Relajado, ese es el antes. ¿Y cómo está aquí? Contraído. Contraído, ¿verdad? Entonces, lo que puede estar sucediendo es que este niño ha recibido un agonista indirecto que bloquee ¿a quién?
A la acetilcolinesterasa. A la acetilcolinesterasa. Bloqueando a la acetilcolinesterasa, ¿quién aumenta? La acetilcolina. La acetilcolina y su oportunidad para interactuar con qué receptor? NM. NM. ¿En dónde? En el músculo esquelético. En el músculo esquelético. ¿Y producir? ¿Qué va a producir ahí? Contracción. Contracción. ¿Eh? Contracción. Entonces, en miastenia gravis, por ejemplo, que es esta fisiopatología, miastenia gravis, justamente se evalúa esta respuesta de relajación. ¿Por qué? Porque hay pocos receptores funcionales. Los receptores se empiezan a degradar y cuando el receptor se degrada, la acetilcolina no interactúa. Entonces, ¿qué debemos aprovechar? Que los pocos receptores que tengamos puedan estar realmente interactuando con acetilcolina y que mi acetilcolina no se degrade, porque si se degrada, además que tengo pocos receptores, encima la estoy destruyendo, entonces no voy a ejercer acción. Por lo tanto, ¿qué debo estimular? ¿Qué debo hacer? Bloquear al metabolismo de la acetilcolina. Cuando yo bloqueo al metabolismo de la acetilcolina a través de un fármaco, por ejemplo, fisostigmina, por ejemplo, la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico, ¿cómo va a encontrarse? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada, pues. Y con este aumento de acetilcolina, ¿qué voy a promover? Mayor interacción ¿con quién? Mayor recaptación con el receptor. Con el receptor, ¿verdad? Mayor captación del receptor. Y la captación del receptor, ¿qué va a generar? Contracción. Contracción. ¿Me han entendido? Sí, profesor. Seguro, ¿no? Claudia, ¿preguntas? Levanté la mano sin querer, disculpe. Ya, no te preocupes. Vamos a ver. El hidrofonio, ¿por qué? Ya, entonces para tratar miastenia, por ejemplo, tenemos neostigmina, ribastigmina, piridostigmina, filostigmina. No me vaya a pasar, ¿hasta qué hora es la clase? A las 5:50. Ah, bien, bueno. Ya de ahí leen por su cuenta. Ya. El hidrofonio, ¿por qué tiene un asterisco? ¿Por qué tiene un asterisco? Particularidad. Sí, porque tiene una particularidad. Y la particularidad es que el hidrofonio es un fármaco que se utiliza, vamos a escribirlo ya, fármaco que se utiliza para el diagnóstico de miastenia. ¿Por qué para el diagnóstico de miastenia? Y no, ¿por qué para el tratamiento? Tiene una acción muy rápida, pero una vida media muy corta. Ejemplo del hidrofonio, algo que podemos destacar de este medicamento. ¿Es bueno? Sí. El médico pone hidrofonio, ve que el paciente recupera tono muscular, mejora su postura, mejora su movilización, su fuerza de aprehensión. Entonces dice, aquí hay un tema de miastenia gravis. Y rápidamente se va el medicamento, termina la acción. Entonces ya le sirvió para diagnosticar. Pero no como tratamiento. Pues. ¿Por qué no como tratamiento? Porque para el tratamiento hay acción más prolongada. ¿Me dejo entender?
Sí, doctor. Doctor, entonces el hidrofonio actuaría como Es a un nivel de los fármaco, receptores. claro, en la colinesterasa, en la acetilcolinesterasa. Ya, igual, todos son agonistas indirectos, todos, neostigmina, ribastigmina, piridostigmina, fisostigmina, hidrofonio, paratión, donepecilo, todos inhiben a la colinesterasa. Sí, doctor. Muy bien. Entonces acá les dejo una pregunta, ¿ya? La neostigmina, por ejemplo, es útil antídoto en el bloqueo neuromuscular. ¿Por qué? Lo averiguan. ¿Ya? Lo averiguan. ¿Estamos claros? ¿Están entendiendo? Chicos, Sí, doctor. sí, ya. Donepecilo se utiliza en demencia senil. Mejora la conexión, mejora la respuesta colinérgica. Mejora la respuesta colinérgica. Ahí tenemos. ¿Ok? Donepecilo. ¿Por qué? ¿Por qué mejora la respuesta colinérgica? ¿Por qué el donepecilo podría mejorar la respuesta colinérgica? Porque inhibe la acetilcolinesterasa. Y hay más acetilcolina. Y hay más acetilcolina y la cual se puede unir a su receptor. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando inhibimos a la acetilcolinesterasa, aumentamos la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico, mejorando la interacción con su receptor y por lo tanto la respuesta colinérgica que el paciente con demencia lo tiene disminuido. ¿Okay? El paciente con demencia senil, con Alzheimer, tiene una transmisión colinérgica disminuida, por eso no hay atención, retención, memoria, que van a ser los parámetros de evaluación para ver justamente cómo se encuentra la demencia senil. ¿Ya? Intoxicación por órganos fosforados. ¿Cómo pretendemos encontrar, a ver, qué características va a presentar este paciente? Algunas condiciones. Muy bien, podemos encontrarlo cialorrea, ¿no? Cialorrea. ¿Qué más? Diaforesis. ¿Qué más? La presión arterial. No, disminuida más bien. ¿Recuerdan? Disminuida, ya, muy bien. Hipotenso. ¿Qué más? Confuso, ¿no? ¿Cómo va a estar la transmisión colinérgica? Ya muy aumentada, ¿verdad? ¿El corazón cómo va a estar? ¿Bradicárdico o taquicárdico? Bradicárdico. Bradicardia. ¿Y por qué bradicardia y no taquicardia? Porque no llega suficiente flujo sanguíneo para el bombeo. Pero eso más bien induciría una taquicardia refleja. Vamos a ver algo que no expliqué, ya, por algo que no expliqué y se me estaba yendo. Vamos a revisar. Vamos a hacerlo grandote, ya, para que lo puedan observar. No lo he hecho en orden, disculpen. Pero ¿me han entendido? Hasta donde he hablado, ¿me han entendido, por favor? Me interesa saber, chicos, me interesa saber, ¿no? Este tema es el más feo de esta unidad. Ok. Muscarínicos M2 y M4, ¿ya? Principalmente M2. El receptor, el muscarínico M2, ¿ya? Lo vamos a encontrar principalmente en el corazón. ¿Ya? El muscarínico M2 lo vamos a encontrar en el corazón. Y cuando se activa el receptor M2,
Ya, cuando se activa el receptor M2, se inhibe el sistema de Nil-ciclasa. No sé pintar, miren, como se darán cuenta me he salido de la línea, así que ya no lo voy a pintar. Cuando se activa el receptor M2 por la acetilcolina, ¿okay? Debemos tener en cuenta que el receptor M2 se encuentra asociado a proteína del tipo GI, a una G inhibitoria. Entonces, cuando yo activo al receptor M2, y activo a la proteína GI, lo que vamos a generar es inhibición del sistema adenilato ciclasa. Inhibición del sistema adenilato ciclasa. Y cuando inhibimos el sistema adenilato ciclasa en el corazón, producimos bradicardia. Bradicardia. Entonces, cuando hay una intoxicación por órgano fosforado, por ejemplo, ¿quién está aumentado? ¿Quién aumenta? La acetilcolina. La acetilcolina. Y por lo tanto, la activación de ¿qué receptor? M2. M2. Y cuando activamos al receptor M2, ¿qué proteína de transducción se activa? Inhibitoria. G inhibitoria. ¿Y la G inhibitoria qué dinámica bioquímica genera? Inhibición del sistema adenilato ciclasa. La inhibición del sistema adenilato ciclasa. Y la inhibición del sistema adenilato ciclasa que nos lleva a una disminución del AMP cíclico, y no importa, eso lo vuelvo a explicar si quieren en la próxima clase. ¿Qué pasa con el corazón? Bradicárdico. Bradicárdico, se bradicardiza. Además, se apertura, ¿ya? La activación del M2. La activación del M2 también apertura canales de potasio. Y cuando aperturamos canales de potasio, ¿qué generamos? Salida del ion potasio. Y la salida del ion potasio, ¿qué hace? Negativiza. Y cuando yo negativizo, estoy bradicardizando. Estoy hiperpolarizando la célula. Y la hiperpolarización de la célula, en este caso del miocardiocito, ¿a qué me lleva? A una respuesta bradicárdica. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? 1, 2, 3... que es el mismo, el de Claudia, no vale, ya, muy bien. Entonces, ya estoy viejo ya para que me engañen, ¿no? Ya he sufrido de muchos engaños. Ya, preguntas. ¿Alguna pregunta? Para que se rían nomás, pues, ¿no? Bueno, no hay preguntas. Entonces, esta explicación me sirve para poder también comprender por qué los antagonistas colinérgicos como la famosa atropina, ¿no? La famosa atropina produce taquicardia. ¿Por qué la atropina produce taquicardia? Porque va a haber un aumento de la ACH. No, ¿por qué la atropina produce taquicardia? La atropina es un antagonista colinérgico. Va a haber una inhibición o no auricular.
Por la M2. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a bloquear o vamos a activar a la M2? Te compras una nueva. Vamos a bloquear la Bloquearla. M2, por lo tanto no va a haber esta disminución de AMP cíclico y no va a haber bradicardia. Así es. Así es. Entonces vamos a referir rápidamente los antagonistas colinérgicos. El más importante, la atropina. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con las secreciones si atropinizamos un paciente? ¿Qué pasa con las secreciones? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen, pues disminuyen, claro. Si estamos viendo que las secreciones aumentan por transmisión colinérgica, el anticolinérgico que hace disminuye secreciones. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Pero y dónde venden la tarjeta? Sí, uno. ¿De quién? De Claudia, seguramente. De Claudia la primera que reacciona. Muy bien. Dalia, muy bien. Bueno. Iosina, ¿la iosina para qué servía? Es un espasmolítico. Muy bien, un espasmolítico. Los bromuros de tiotropio e hipratropio. Broncodilatación. Broncodilatación. Muy bien, broncodilatadores. Perfecto. Omatropina y tropicamina. De eso no hemos hablado. Omatropina y tropicamina. Omatropina y tropicamina se utilizan en oftalmología, en gotitas. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la respuesta de la pupila con el anticolinérgico? Si la respuesta colinérgica promociona miosis, el anticolinérgico, ¿qué promocionará? Midriasis. Midriasis. Entonces, estos fármacos se utilizan para evaluar el fondo de ojo, ¿ok? Cuando se quiere hacer exámenes de retina, se dilatan la pupila y se puede hacer la observación, ¿ya? Con omatropía. ¿A alguien le han hecho una evaluación de fondo de ojo alguna vez? Se queda fotosensible, ¿no? No toda la luz te molesta porque como la pupila está dilatada, se capta todos los rayos de luz, entonces no se puede ver bien. Omatropina, tropicamina. ¿De qué más hemos hablado? Oxibutinina, la solfenacina, la tolterodina, el flavoxato, que no hemos hablado, búsquenlo, flavoxato, busquen por favor. Ok, muy bien, esos van a ser los antagonistas colinérgicos y nos ganó el tiempo. Nos volvió a ganar el tiempo, la clase creo que la voy a pasar a diapositivas, ¿sabes? Porque no se avanza. Me encanta trabajar con la pizarra, pero no avanzamos. Vamos a leer diapositivas. Abrimos las cámaras, por favor. Abrimos nuestras cámaras, peínense. Muy bien. Están todavía. Ya está la ley peinada. Muy bien. Dalia, Sol, Nanya, Nayeli, Silvana, Josué, María Joaquina, Claudia. Perfecto. Entonces, Camila, tu primera clase creo fue Camila, ¿no? O por lo menos recién prende su cámara, creo, Camila. Ya, muy bien. Taira, que todavía no prende su cámara, ya va a la segunda clase. Renzo. Nada. Milward. Ahora se lo mando a los delegados. 5B, ¿no?
Sí, sí. Pues, Después no me digan, profesor, yo estuve atento. Sí, ahorita. Ya, muy bien, ahí están, todos están abiertos. Entonces, ¿qué nos quedaría todavía en pendiente? Transmisión adrenérgica, ¿no? Transmisión adrenérgica. Rápidamente para poderlo tener en cuenta, ¿ya? Y no entren tarde a su práctica en aula. La transmisión adrenérgica cursa con la noradrenalina. ¿Ya? La noradrenalina es el neurotransmisor. No me apaguen las cámaras, estoy hablando, estamos conversando. La noradrenalina. Y la noradrenalina trabaja sobre receptores A y beta. Alfa 1 a nivel de beta, la compensación con el parasimpático. Mientras el parasimpático bradicardiza, el adrenérgico o el simpático taquicardiza. Beta 1. Y el beta 2 que promociona broncodilatación. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una vasodilatación y hay mucha rinorrea, para poder disminuir el moco, la secreción de moco, se utiliza fenilefrina, un agonista alfa 1. Contrae la musculatura lisa vascular. Y entonces disminuye la secreción nasal. Pero esa misma fenilefrina en otra dosis puede generar una vasoconstricción tan potente que pueda ser utilizado en un shock, por ejemplo, hipovolémico, ¿no? Entonces, en un shock hipovolémico, fenilefrina vasocontrae y permite la perfusión sanguínea. Fenilefrina, agonista alfa 1. Pero el mismo receptor alfa 1 se encuentra en la próstata y la próstata se contrae para eyacular, por ejemplo, ¿no? En el momento de la eyaculación, la glándula prostática se contrae. Y el crecimiento de la próstata, la inflamación de la próstata por hiperplasia prostática benigna también genera síntomas urinarios, uretrales, ¿no? Incómodos, y se pueden utilizar antagonistas alfa 1 para este control, como terazoxina, tamsulosina, doxazoxina. Ellos van a mejorar los síntomas urinarios relacionados con la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fármacos sobre el alfa 1, los agonistas como fenilefrina, los antagonistas como tamsulosina, terazoxina, que por la vasodilatación pueden promover el paciente que usa tamsulosina puede tener hipotensión ortostática, se puede marear de repente, ¿no? Tener también mata uno con dobutamina, por ejemplo. No quiero que lata más fuerte ni tan rápido. Atenolol, un bloqueante, lo bloqueo al receptor beta 1. Si lo activo, fuerza de contracción, taquicardia. Si lo bloqueo, bradicardia. ¿Con quién activo beta 1? Con dobutamina. ¿Con qué bloqueo beta 1? Con atenolol. El receptor beta 2 el receptor beta 2 Ya me entiendes tú. ¿Con qué lo trabajamos? Con agonistas. ¿Por qué? Porque la activación del beta 2 promociona broncodilatación. Entonces ahí tenemos butamol, fenotol, salmeterol, formol. Activar el genera broncodilatación. Pero en el mismo receptor butamol que pasa de la vía respiratoria a la circulación general, llegará a mi musculatura esquelética y va a cerrar canales de potasio. Al cerrar canales de potasio en el músculo esquelético se despolariza. Y cuando se despolariza, hay tremor, tiembla. Por eso una reacción adversa al uso de esos fármacos y la hipocalemia. ¿Por qué la hipocalemia? El potasio no está saliendo. Por lo menos de adrenérgico lo hemos visto tan rápido que tendrán que volver a escuchar o ver este video para poderlo interiorizar mejor, ¿no? Pero espero que la parte parasimpática haya quedado totalmente clara. Muchas gracias por su atención y
Creo que tiene práctica en aula ahorita, ¿no? A continuación. Provecho. Que les vaya muy bien y que aprendan bastante. Cuídense. Preguntas. Sol. Esta semana ya hay un salón predeterminado para el examen. Para el examen. Sí, ya lo pedí. Va a ser en Villa 2. Perdón, en Ate. El número del salón no lo sé todavía. Ok. ¿Le puedo preguntar el fin de semana para hacer presentes a mis compañeros? Sí, mientras me respondan, te diré ya me respondieron o no me respondieron. Sacamos de la clase pasada. Pues ya tienen fechas, ¿no? Sí, De sí, exámenes. doctor. De los exámenes, claro. Sí, me las pueden pasar, por favor, por WhatsApp ahorita. Está bien. ¿Solamente la de la Listo. próxima semana o de todo? Todas, hasta el final ya. Ok, está bien, doctor. Gracias, Hasta luego. cuídense. Gracias. Bye. Chao, chao. Doctor. Gracias, doctor. Está